Perfecto, ya vi que está grabando. Ok, bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Por lo que veo hay bastantes personas de todas partes del mundo. Reconozco a personitas por aquí de Perú, de Venezuela, de México, em, obviamente de Chile también. Em, Nada, como les dije, como puse en la publicación, estos son una serie de conversatorios virtuales. Con intenciones de información, de participación, de aprendizaje. Y bueno, nada, el día de hoy estamos aquí con Tofu, con Icon Trailblazer. Ay, ya va, se me fue. Father Tofu King Keller. Me dio nervio decirlo. Para mí es un gran honor que puedas estar aquí con nosotros hoy. Em, Nada, te cedo el micrófono por aquí para que te presentes, para quien de repente no te conozca, para que nos saludes un poquito. Ya, hola, buenas noches. Primeramente, gracias por la convocatoria, Bou Caracas. Eh, es primera vez que tengo una instancia virtual con la escena de Venezuela. Eh, entonces también para mí es un hito y una conexión, aunque yo igual converso con personas como sueltas, identidades sueltas de Venezuela. Eh, Hablar con una agrupación específica que identifica a un público específico de Kiki a través de una categoría. Es algo que me gusta mucho. Siempre me ha gustado la estructura, las comunidades, las grupalidades. Entonces, esa representación también tengo en cuenta de que es dada a la inspiración de El Bow, de Lo que Always Samudio, que impulsó este escenario y esta grupalidad que se fue expandiendo a través de la TAM en pro de una categoría, en pro de aprendizaje. Entonces es muy lindo ver como incluso similares letras, logos que identifican como a grupalidades que se sienten convocadas por algo de ballroom en común. Aquí en este caso el Old Way, pero no solamente vamos a hablar de Old Way, vamos a hablar de más cosas, me imagino, que hay preguntas por ahí, dudas, té, varias cosas. Eh, Me presento, tengo el estatus de icon en la escena Kiki, soy leyenda de MC Commentator, llevo casi ya 11 años habitando la cultura ballroom en sí, tanto o sea, en el formato Kiki, que es donde yo fui criado, y también soy el padre latinoamericano de Iconic House of Ninja. Eso es más reciente en mi vida. Soy el padre también pionero de la casa pionera de Ballroom en Chile, de Kiki House of Keller. Y ya conocerán su trabajo por ahí, y a sus integrantes, y a sus personas, y a la madre fundadora también, Moba Keller. Eh, yo soy un transmasculino, ahora ya en mayo cumplo 40 años de edad, aunque no lo parezca. Y No, para llevo, nada, yo juraba que tenías menos de edad. Qué hermoso. tengo casi 40 años, habito la cultura hace 11 y ha sido todo un viaje, ya que también fui, junto con Moba Keller, las primeras personas que pusimos los cimientos para que la escena Kiki tuviera su fundación en Chile, al respecto de educación, crear circuito de competencia, crear criterios, dar bajadas de información y educación para luego desenvolver una comunidad y ir traspasando esa información de forma responsable y basada con estudios, con conversaciones con personas directamente ligadas desde la cultura, porque Ballroom es una sola cultura, no tiene muchas formas de habitarle, pero es una sola cultura. Y como es una cultura en base a la herencia y en base a todo lo que tiene que ver con el árbol genealógico de la estructura familiar, existen rangos, existen personas a las cuales dirigirse con experiencia, que si bien para algunas personas yo soy una persona que lleva mucho tiempo en Ballroom a los ojos de ustedes, que son personas más recientes en Kiki,
yo también soy mirado como persona que lleva poco tiempo bajo el ojo y la estructura de personas que llevan 40, 45 años habitando la cultura. Esas personas han sido mis mentores, mis profesores, mis profesoras, padres, madres, madrinas, para yo poder hablar con un poco de propiedad desde mi vivencia y poder accionar con ciertos objetivos, con ciertas herramientas, cómo guiar a personas a trabajar. Pues Ballroom no depende de mí en Chile, sino que depende de cada entidad y de cada agrupación y de cada 007 como persona responsable que habita una cultura a la cual le llama la atención y en la que se quiere sumergir, ¿no? Eh, si bien las primeras informaciones llegaron de la mano de nosotros, la primera casa también la formamos nosotros, esa base sirvió de inspiración para que otras personas se impulsaran también a caminar categorías que defendía la madre pionera de la casa en la que yo era hijo en ese entonces, eh, categorías como Runway, categorías como el Bowfem, luego más adelante se fueron desenvolviendo otro tipo de categorías porque las categorías son las mismas en todo el planeta, pero llegan en base a la necesidad del territorio en la forma que el territorio la necesita. En algunos lugares parten las categorías estéticas, en algunos lugares parten las categorías identitarias primero, y eso todo tiene que ver con un tema de política, geopolítica, territorialidad, necesidades locales y un sinfín de cosas más. Soy cocinero de profesión, también a eso me dedico 24/7, esa es mi vida. Soy chef de cocina, vegana, por supuesto, soy vegano. Eh, y eso es lo mucho que puedo hablar. No tengo estudios académicos, quiero que lo sepan. Toda mi formación y toda mi labia con respecto a Ballroom fue algo que yo desarrollé aquí dentro. En conjunto con eso, la confianza que Ballroom le da a las personas con respecto a la comunicación y a cómo hablar con propiedad de algo que quizás no te pertenece, pero de lo cual has aprendido y defendido y también ha sido validado por las personas que pusieron esto en la mesa. Todo lo que se vaya a emitir aquí en este conversatorio es de absolutamente mi responsabilidad, desde mi vivencia, desde Claro. cosas que a lo mejor yo no voy a saber responder. Ballroom no se vive como un libro, no existe una forma específica, todo tiene que ver con muchas cosas. Entonces, todas las preguntas que ustedes puedan hacerme sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de tabú, con el debido respeto que siempre pido con respecto a mi persona si no me conocen, obviamente voy a estar abierto a responder cualquier duda, consejo, feedback que pueda servir en pro a las comunidades que están acá presentes. Y eso, comencemos. Bueno, yo acabo de darme cuenta que yo no presenté al resto de las personas que no nos conozcan aquí, quiénes somos. Este, Primero, el bloqueo All Caracas está haciendo su primer aniversario la semana que viene. Mi nombre es Prince Yomi Phoenix, de una de las primeras casas aquí en Venezuela. Em, ¿Cómo así decirles? Tengo 3 años, este año voy para mi tercer año habitando la escena. Em, no sé si por aquí se encuentran mis otras hermanas, Juan y Chichi. Son dos personas trans dentro de nuestra comunidad. No sé si de por casualidad Beto también se encuentra por aquí conectada. Nada, son, ¿cómo explicarles un poquito para ponerles en contexto a todos? El bloqueo All en Caracas nace ni siquiera por una inspiración completamente directa del bloque de Zamudio, sino que la falta de espacios para la categoría de All, la falta de personas que la caminaran, era bastante grande y el año antepasado, 2024, Beto 007, que es un chique venezolano que está viviendo actualmente en Argentina y hace vida en Argentina constantemente, o sea, vive allá actualmente por el tema de la migración, situación país, todo esto. Volvió a Caracas por unos temas personales, trámites legales. Esta, esta oportunidad de volver a Caracas llegó y estaba ya aquí lo que era la comunidad Ballroom y se hizo muy cercana a las personas que son Chichi y Juan y hablando de sus propias vivencias en el bloque de Buenos Aires, de lo que significa bloque, de cómo una categoría y un espacio de entrenamiento se puede volver un espacio de comunidad.
Llevó a Chichi y a Juan a verse muy interesadas en lo que era el bloque de Zamudio, a investigarlos más, a buscar estos espacios, pues. Y en diciembre de 2024 nos pusimos en acuerdo los tres, nos pusimos en contacto y dijimos, podemos sacar este proyecto, si se puede decir, adelante, porque sabemos que hay muchas personas interesadas, sabemos que hay una falta de la categoría y bueno, ante todo, casi un año después, estamos aquí haciendo un conversatorio virtual en el que veo demasiada gente y no me lo puedo creer. Estoy demasiado nervioso, así que disculpen si me escucho un poco temblorosa la voz, porque la verdad es que sí lo estoy. Em, para mí el bloque Always, para darles un poco de contexto, me ha dado lo que soy actualmente como persona. O sea, la categoría Always me ha dado de todo, de todo. O sea, en un momento yo tuve una travesía, tuve un viaje en 2024 al final del año en el que pude conocer otra escena, que fue la escena de España, y fue o sea, en ese momento yo caminé Always por emoción, porque yo no entrenaba constantemente y sentí algo tan maravilloso porque dije, estoy aquí, no puedo perderme esta oportunidad de vivirlo, de ver otra escena, de estar de tocar otro piso y sentir otra energía y yo no tengo palabras nunca para explicarle a la gente cómo ese día me marcó y cuando Chichi y Juan me dijeron, yo ya de hecho venía con planes de no puedo dejar o sea, no puedo hacer que la gente no entienda qué es esto, que es el All-Way, qué es lo que te da, qué es lo que te da la comunidad Ballroom, en general todo esto está siendo gestado por mi persona con mucho amor. Lo que es este Kiki, todas las actividades pre-Kiki y post-Kiki para los que están aquí presentes, se vienen cositas. Pero nada, bueno, chiques, como les había comentado en la publicación, este va a ser un espacio más que todo para hacer preguntas a Tofu sobre Ballroom, cómo cuidar tu escena, cómo cuidar los vínculos que deben ser necesarios en ella, cómo respetarla desde la fundación, que es recordar que siempre es un espacio hecho por y para personas negras y trans. Entonces, creo que ya pudimos abarcar un poquito lo que era la presentación de Tofu, que era justamente el primer punto de este conversatorio. Este, mm, Vamos a hacer yo voy a hacer una serie de preguntas para que todos podamos escuchar las respuestas de Tofu y de repente podríamos hacer una pequeña serie de preguntas y respuestas al final. Vale. Bueno, Tofu, muchas gracias nuevamente. La primera pregunta que me gustaría hacerte, más allá de que como ya nos has contado sobre tu historia en Ballroom, hace cuánto la habitas lo que es Ballroom, me gustaría preguntarte cómo es que encuentras Ballroom y qué es lo que te hace quedarte en esta comunidad. Ya. Siempre esa pregunta es como cuando me preguntan como, ¿cómo empezó House of Keller? Como que se remonta a muchas cosas, ¿no? Yo conocí primeramente mi primer contacto fidedigno con la cultura fue la madre pionera de House of Keller, que es Mother Muba Keller. En ese entonces, eh, ella no hacía circuito ballroom. Ella funcionaba en academias de danza, donde hay diferentes tipos de modalidades, de coreográficas, otros tipos de danza, y ella pertenecía a ese mundo. Yo, al ser una persona de cero contacto con la danza en mi vida, yo nunca habré bailado en el colegio un par de veces, como en la escuela, como toda infancia, como la mayoría, a los que les gusta y a los que somos forzados a. Y tenía una relación bastante nula con lo que era como escoger una danza, ¿no? Como la gente que tiene una relación con la danza directa escoge su primera danza incluso cuando es niña, como bailar en la escuela, en las presentaciones, o hacer coreografías con los amigues, o que te guste una boy band y repliques eso, como que es parte de la identidad y de la vivencia de muchas personas. En mi caso personal nunca fue así.
sí tengo una estrecha relación con la música y con el escenario desde muy pequeño, eh, pero no así con la danza. Y hubo un momento en mi vida, como cuando yo tenía 23 o 24, o no, 23 o 24, no, 30, no. Ahí estoy perdido en la edad, eso pasa por ser más viejo. Cuando tenía, hace 11 años atrás, no quiero restar en esto, hace 11 años atrás, Cuando uno llega a cierta edad. yo estaba en Facebook, estaba leyendo cosas sobre género, sobre identidad, porque en esos momentos yo no era una persona trans masculina, era una camionidad, una mujer masculina, eh, buscando información sobre sí misma, sobre cómo conocer y dónde sacar información sobre cosas trans, como en esa época no existía la cantidad de reels e información que existe hoy en día en Instagram sobre qué es lo no binario, qué es ser trans, qué es una cirugía, qué es... No había esa información de primera fuente, sino que había que hacer un research un poquito más profundo y los lugares que teníamos para eso era Facebook, YouTube y Google. Y también eso te mandaba a diferentes lugares con diferentes tipos de vivencias y las comparaciones eran demasiado anglo. Entonces, cuando yo veía veía personas trans de Estados Unidos o chicos que no lucían como yo, que tenían una estatura diferente, una corporalidad diferente, y nunca me sentía como identificado con ese relato. Eh, pero buscaba y leía, y siempre tuve, bueno, toda mi infancia y mi adolescencia muy ligado con el feminismo también, y las políticas queer y disidentes, es porque tengo ese background también político y de mucho bla, 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 de mucha crítica, de mucho pensar, de mucho, todas esas cosas, lo cual me ha ayudado bastante en Ballroom. Eh, y busco clases de baile porque quería yo bailar con gente que fuera como abiertamente queer. Como quería ir a una sala de clase o a un lugar donde hubiera más gente, o hubieran chicos gays, o hubieran personas afeminadas, con las cuales yo pudiera entrar en algún tipo de conexión o algún tipo de amistad o algo. Esa necesidad, esa búsqueda que es como, ¿dónde están las personas que lucen como yo? O que son como yo. Sé que hay muchas, pero ¿dónde se reúnen? ¿Dónde están? Porque creo que hay un momento en la identidad de UNE que UNE piensa que solo a UNE le pasan estas cosas. Como que UNE nomás vive esto, que UNE nomás vive esta disforia, o que UNE es la única persona trans del mundo, no sé. Llega un momento en la vida de cada UNE que llegan esos pensamientos del cuestionamiento de la identidad en sí. Y encuentro en una página de Facebook una foto de una persona abiertamente queer, al medio de la calle, como al medio, una fotografía como al medio de la calle, con unas calzas de cebra y unos heels de muerte, así de unos 40 centímetros como de taco aguja, haciendo un dip al medio de una calle que parecía ser Santiago Centro, como donde yo vivo. Y yo digo, esta persona es chilena. Lo primero que digo, esta persona se viste así en el día a día, como anda así en la calle. Eso pensé, dije, ¿se puede ser así en la calle? Como andar vestida de esa forma y ser así de extravagante, como a mí me encantó. Y como que tuve una pseudo como obsesión, como con perseguir y saber quién era esta persona, como necesito ver a esta persona en persona, o como ir a verle bailar, o si hay alguna presentación, necesito ver lo que hace, como a lo que se dedica. Bueno, la foto más abajo tenía un indicador que había una sala de clases que era literalmente a 5 minutos de donde yo vivo. Era una sala, como una sala que decía clases de heels y de girly style. Así se decía, girly style y heels. Como trae tus tacos y dalo todo. Y bueno, yo voy muy entusiasmada, digo entusiasmada con mi permiso porque yo me puedo mujerear. Voy muy entusiasmada a esa clase. Y llego y me encuentro con una sala de clase, con espejo, con mucha gente que se ve como muy disciplinada, como con sus tacos, y eran, la mayoría, yo creo que el 90% eran personas, mujeres cis. Y yo, como una mujer masculina con el cabello corto y con tatuaje, y ¿qué estás haciendo acá? Como que me miraron así, las personas de la clase me miraron como, ¿vas a bailar? Y cuando voy a entrar, como que un arrepentimiento me da y me voy como para atrás y digo, no, mejor no voy a tomar la clase porque no lo voy a dar. No sé a lo que vine, como yo vine a buscar algo que no sé si... Y voy saliendo y Muba, en ese entonces, mira por el espejo y dice, hey, tú, ¿vas a tomar la clase?
Y yo le digo, sí, y me dice, entonces deja eso ahí al lado y pónete acá, adelante, aquí donde está el espejo. Y yo atacada, como, la cosa es que, bueno, obviamente no la di, no bailé bien, no seguí la coreografía, no hice nada, pero salí con una euforia de todo lo que había vivido, de todo lo que había visto y lo que había hecho, como lo que intenté hacer cuando me puse esos tacos, el empoderamiento que ella me transmitió en la clase al saber que yo no era una persona de la danza, pero ella, dalo, sí, mira, hace esto, pónete para acá y hace este paso y me empoderó mucho. Y como esa validación que las cuerpas el que tienen un primer contacto con la danza, el primer contacto con eso, existe como un desbloqueo corporal que yo sé que no lo di coreográficamente ni nada, pero sentí que me dio. Y sentí un disfrute y mi cuerpo lo sintió y gocé con la música y todo y salí. Y salgo de la clase y quiero irme, porque obviamente todas iban a quedar conversando porque se conocían y todo, y me dice, oye, ¿tú dónde tomas micro? Y yo le digo, no, la verdad yo no tomo micro, yo vivo acá cerca, como a 4 cuadras, me voy caminando. Y salió conmigo y esas 4 cuadras de conversa bastaron para iniciar una amistad. Y nos quedamos conversando como 1 hora y media en el paradero de su bus. Y no se iba y hablábamos sobre eso, sobre danza, sobre performance, sobre mariconeo, sobre queer, sobre personas, dónde están las personas queer en Santiago, sí, a mí me pasa lo mismo. Y fue una conexión como un amor a primera vista de comunidad, como de podemos hacer cosas juntos. No fue un enlace así como cuando tú dices conocí a una persona que me gusta, ni una persona de amistad, fue como tenemos que trabajar juntos, como nos encontramos por algo. Y a partir de esa necesidad empezamos a soñar mucho de querer crear espacios sin saber sobre el formato ballroom, sin saber sobre la cultura ballroom en sí, sino que queríamos hacer cosas y espacios y clases y tener lugares específicos cerrados donde las mariconas pudieran encontrarse y bailar libremente sin ningún tipo de tapujo, pero que no fuera una disco, sino que fuera como un lugar de encuentro donde las mariconas pudieran aprender a caminar en tacos, donde las mariconas pudieran aprender pasarela, donde las mariconas pudieran bailar, pero no sabíamos que existía un marco teórico alrededor de la cultura que ya tenía eso, per se. Entonces, literalmente, hicimos ballroom sin saber que estábamos haciendo ballroom. Entonces, la MUBA ya hacía clases de runway sin decir que eran clases de runway. La MUBA ya hacía cosas muy parecidas al Vogue Femme y después empezó a hacer clases de Vogue Femme con más propiedad porque ella ya sabía los elementos y ella fue literalmente la primera persona en el territorio que le hizo clases a la mamá de 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 todas, como muchas aquí han tomado clases con Muba Keller y quien no, la hija ha tomado y quien no se ha tomado alguna clase con alguna Keller. Eso es innegable. Como la persona que trajo el Vogue Femme acá fue Madre Muba Keller y yo aprendí de eso y también si hablamos de Old Way, ustedes saben muy bien que tengo el hijo legendario en la casa que es Cari, que también van a tener un conversatorio con Cari. Antes de que Cari bailara Old Way, Cari siempre lo dice, Cari siempre lo cuenta, la persona que introdució el Old Way a Cari fue el papito aquí presente. Entonces, Es verdad, eso de verdad Miriam. lo cuenta siempre. Yo nunca defendí la categoría como tal de la forma en que excelentemente Cari la defiende por un tema de que a mí no me va mucho competir en categorías porque mi lugar siempre fue el micrófono y desde el día 1 yo tengo el micrófono y siempre voy a preferir estar en el micrófono en vez de batallar. Pero yo tengo mis conquistas y tengo un par de Grand Prix por ahí de hace muchos años batallando en Brasil y batallando en otros lugares cuando defendí la categoría Oldway y hay unos videos por ahí que no están muy ahí en boga, pero estoy bailando Oldway por ahí. Esto debería Existe. ser compartido. Sí, sí, está por ahí. Algún momento voy a hacer un TBT y van a quedar todas shook. Y la cosa es que empezamos a hacer este research, porque yo no me quería quedar como conforme con que lo que estábamos haciendo, yo creía que tenía una dirección, una línea, porque todas las cosas que son culturales tienen una línea política y una razón, siempre, sobre todo si son cuerpos identitarias que hay por detrás, como cuerpos racializadas, personas trans. Yo dije, no, acá tiene que haber algo más, y yo soy un poco ratón de biblioteca, un poco bastante en verdad, soy comedor de libros, ya lo fui más, ahora no tanto, pero en mis 20 fui un comedor de libros y una persona muy curiosa que me llevó a lugares, muchos lugares, de aprender diferentes cosas y desde ahí empecé a tener contacto directo con personas de la cultura a través de Facebook.
empecé literal a escribirle a sus DMs, como, hola, soy de Chile, acá no existe esto, pero tenemos el interés de poder de forma responsable generar algún tipo de circuito, algún tipo de actividad que refleje de una forma responsable y de una forma fidedigna la cultura, y lo vendí de esa forma. Y lo vendí tanto que me creyeron y confiaron en mí. Y confiaron en mí para pasarme esas herramientas, para introducirme en conversaciones, para invitarme a grupos con personas para aclarar las dudas, para estar en foros, para poder tener videollamadas con personas muy viejas de la cultura, y la que se arrecha, investiga, dice ahí. Es así. Y luego comencé a viajar, ¿no? Tuve un viaje a Nueva York bastante revelador y bastante busquilla. Literalmente fui con un cuaderno a mirar cómo se hacía la bol, como a sentarse y decir de una forma básica, oye, todo el mundo 2026 llega a una Kiki y sabe que ese es el formato. Y que hay un jurado, y que hay un MC, que hay un commentator, y que hay un DJ, y que los TEN significan esto, y que el top significa esto, y que lo que significa un tag. Todo el mundo maneja ese vocabulario y ese glosario porque ese trabajo ya está. Pero cuando yo empecé, ese trabajo no estaba. Entonces, literalmente era como escribir, hay 3 personas en una mesa diciendo que esa persona puede pasar o no puede pasar. Si hace X con las manos, quiere decir que la persona no puede seguir participando. Si hace 10, quiere decir que la performance está bien y la persona puede volver a batallar. Eso eran mis cuadernos. Entonces yo volví con toda esa información acá, como la categoría quiere decir esto, FF significa female figure. ¿Qué es lo que es una female figure? Todo lo que ustedes hoy en día ven en post de carruseles que te explican todo sobre las categorías, yo tuve que ir persona por persona con mi cuaderno a todos lados incomodando y muchas puertas también se me cerraron porque me trataron mal, porque anda ahí investigando, casi que era un académico, que andaba robando de la cultura, y ahora muchas personas a veces se acuerdan de mí en esa figura, en ese inicio, de cuando yo andaba literalmente con mi cuaderno, más que viendo bols y más que caminando categorías, que es lo que las personas ahora hacen, se meten a Kiki y ya quieren caminar, porque la información está, entonces la gente piensa que ya puede, ya sabe, pero no hay un research previo y un estudio profundo a donde tú te puedes acercar como a una comunidad, como a una sociedad, como una micro sociedad. Entonces yo creo que ese trabajo a mí me favoreció bastante a mi figura actual, porque entré con mucho cuidado sobre dónde se podía pisar, sobre no se podía pisar, a asumir cuando me decían que no, que habían cosas que no se podían hacer, literalmente recibiendo no de personas por DM. Esto no se puede hacer, tú eres una persona blanca, tú no puedes decir esto, o no, esta categoría no se puede abrir aún porque tu territorio no está listo para esto. Ustedes no tienen criterio para esto y esto. Entonces, todas las cosas que en algún momento a nosotros nos va a tocar escuchar, a mí ya me la dijeron y a otras personas ya se las dijeron. Entonces, ahí tú eliges, o te atacas o avanzas. Entonces, al entender que la cultura no nos pertenece como creación LATAM, sí como desarrollo LATAM, pero no como creación, lo que queda es acatar generacionalmente lo que una cultura te ofrece. Si tú entras a una cultura, tú debes saber quiénes son las personas que están a cargo o las personas que fundaron o las personas que están en los territorios y conocer territorialmente quiénes son las personas que están antes que tú en ese lugar. Entonces, muchas personas nuevas quieren llegar como a dirigir el barco sin saber cómo se llama el barco, o quién es el capitán del barco, o quiénes son los marineros más antiguos. No, yo quiero manejar el barco porque yo puedo. Sí, probablemente puedas manejar un barco, pero eso no quiere decir que el barco vaya a navegar mucho tiempo o no te vayas a hundir, ¿se entiende? Entonces, esta estructura que Ballroom te ofrece también te enseña mucho sobre carácter. Te enseña mucho sobre carácter y acá hay mucha gente, y me incluyo, cuando entramos, que estamos acostumbrados a no recibir órdenes de nadie, quizás. Hay muchas personas que acá no tienen estructura familiar biológica también. Y es difícil para muchos de nosotros tener figuras de autoridad. Es difícil escuchar a una persona que dice que es tu padre o que es un líder, porque a lo mejor tú en tu vida cotidiana no tienes esa figura de una persona que te manda o te dice lo que tienes que hacer. Entonces mucha gente se incomoda con eso dentro de Ballroom, pero la diferencia muy, muy grande es que estas lideranzas o estos padres o estas madres son personas trans y personas no binarias que tienen otro rol en la vida de las personas. No le decimos a las personas qué es lo que tienen que hacer
porque tenemos una receta, sino que somos apenas guías. Las personas al final del día van a hacer lo que quieran igual, ¿se entiende? Con la información. Pero es como lo que me ha ido resultando a mí es como una receta de cocina. Tú puedes, con los mismos ingredientes, hacer diferentes tipos de platos. Yo te voy a dar mi receta, la que a mí me sirve y la que a mí me queda esta salsa de tomate. Ahora, si tú le quieres añadir más ingredientes, es cosa tuya, pero la salsa de tomate se hace así. ¿Se entiende? Entonces, así más claro explicado, como yo seguí la receta de esa salsa de tomate que las personas me explicaron con toda esa apertura. Y la primera pregunta que me hice es como, ¿quién soy yo para cambiarlo? ¿Quién soy yo para querer modificarlo? Si hay 5 personas negras que llevan 35 años en la cultura diciéndome lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer, lo que yo puedo hacer con eso es intentar ser útil y llevarlo adelante. Nada más. Como cambiarlo y modificarlo de lo que me sirva a mí a modo categoría, ok, sí. A modo territorio, sí. Pero lo que es primero es primero. Y para asentar una cultura, la cultura ya tiene sus bases. La cultura ya tiene sus reglas, la cultura ya tiene sus blueprints, ya tiene sus icons, y eso no se puede cambiar, no es modificable. Se van añadiendo cosas, pero no se van retirando cosas. ¿Se entiende? Sí, además de que estabas, como bien lo No. dices, en el lugar del foundation, o sea, no es como que de repente estabas en un espacio de había una o dos personas de estas pioneers, no, estabas en fucking NYC, Ajá. like, Entonces es eso, es como yo fui hasta allá, invertí tiempo de mi tiempo y dinero de mi dinero para tener una verdad absoluta y también para recibir un gran no de qué estás haciendo, no te vamos a decir nada, no tienes por qué tener esta información, pero yo entré de esa forma, como esta es la necesidad, estoy en un territorio sudamericano, con un país que sufrió dictadura. Existen un montón de cosas que hacen que las escenas funcionen como funcionan. Las sí, personalidades de la gente culturalmente también dicen mucho a través de su territorio, sus vivencias, sus luchas, lo que atraviesan, lo que no atraviesan. Por ende, la TAM es totalmente de muy acuerdo. grande y no somos iguales los países, aunque estemos al lado del otro, funcionamos completamente de forma distinta, tanto nuestras políticas externas como las políticas internas. No va a ser diferente en Ballroom. ¿Por qué? Porque Ballroom es una microsociedad y Ballroom responde al modelo incluso de clase que predomina, al modelo de género y al modelo de raza que predomina en el espacio donde se desarrolla la cultura. Entonces, para verlo con más amplitud y no tomárselo como algo tan personal, hay que mirar esto Exacto. como una cultura, no como una cultura tuya que tú inventaste y que se te ocurrió ayer con tus propios códigos. Y si tú quieres hacer algo así, te invito a que lo hagas y te sientes con toda la del mundo a crear algo tan hermoso y tan preciado e importante como Ballroom. Pero Ballroom ya está, ya es ese libro, ¿se entiende? Y lo que queda es Sí. empujar, lo que queda es adjuntar cosas y hacernos presente como capítulos dentro de Ballroom. Ahora, hace 10 años, la TAM está presente y ahora se están escribiendo más historias dentro de Ballroom. Los últimos 5 años se están añadiendo todos los países sudamericanos a añadir un pedazo de esa historia a Kiki, como por qué desaprovecharlo. Ahora recién la TAM está en el ojo de Ballroom, recién. Entonces ahora en nuestra historia nos toca escribirla, entonces no podemos echarlo a perder. Nos entregaron un libro y nos dijeron, esta es tu hoja, escríbela. ¿La vamos a rayar así o vamos a añadir imágenes y Exacto. cosas que sumen? Esa es la respuesta para mí de la responsabilidad. Como si te prestan un libro, lo tienes que devolver tal como te lo entregaron. Siempre. Así Tal es cual. simple. Si tú Wow. quieres tu propio libro, te lo compras y lo rayas y le pones stickers y haces lo que quieras y lo destacas y sacas hojas. Pero si a ti te prestan un libro, lo tienes que devolver tal como te lo Tal prestaron. cual. Y a mí Ballroom me O prestó incluso ese mejor libro cuidado. y ese espacio donde me dijeron, sí, tú puedes ser somebody, puedes ser alguien, tu aporte cultural es algo. No eres académico, pero funcionas como académico. No eres padre afuera, pero aquí dentro puedes ser padre. No eres líder afuera, pero aquí puedes ser un líder. No eres cantante, pero aquí puedes ser MC. No bailas, pero acá te celebramos tu baile, aunque sea precario.
me dio oportunidades. Entonces la forma de devolver eso es abriéndole los puentes a otras personas para que puedan vivir y experienciar lo mismo que yo. Nunca va a ser la misma historia, pero sí puedo hacer esa extensión de puente para que las personas se enfoquen en lo que realmente importa de la cultura y no en lo que la otra o el otro dijo por su historia de Instagram. Podemos ver que la cultura es algo realmente mucho mayor que abarca a todas estas personas. Mira, acá hay 76 personas. 76, te aseguro que eso es mucho más que otros conversatorios presenciales que se hacen en cada comunidad. Porque si se hace una Kiki gratuita, llega a todo el mundo, pero si se hace un conversatorio, llegan las mismas 12 personas. Y eso es aquí, en Chile, en Argentina, Ya, ya en veo que Brasil, es bastante. en todos lados. Entonces, es lo único que hay que hacer en verdad es intentar ser lo más honesto posible nomás. Y ya. Y Ballroom te va a abrir todas las puertas que se te tengan que abrir a las personas que, entre comillas, como se dice, les va bien en Ballroom, porque también cada uno tiene su propósito. Cada persona tiene un propósito en Ballroom. Hay personas que van a ser siempre público y está todo bien con eso. Hay personas que siempre van a ser 007 y está todo bien con eso. Hay personas que solo quieren estar con personas trans en un espacio y está todo bien con eso. Y hay personas que quieren defender categorías como si esto fuera un partido de fútbol y mundial para siempre, por el resto de su vida. Hay otras personas que vienen a buscar familia, hay otras personas que vienen a buscar guía, hay otras personas que vienen a buscar ser voceres, y hay personas que quieren performar a un siguiente nivel que puedan llegar a vivir de esto y ser conocidas. Y todas esas opciones son válidas y no menos importantes. Entonces, dentro de Ballroom está toda esta gente, toda esta esfera cabe. Desde la persona que solo aplaude y mira, hasta la persona que paga una entrada y no es de Kiki, pero contribuyó. A las personas que van a los conversatorios y escuchan, porque te aseguro que hay muchas más personas que tienen más criterio de Ballroom que hay muchas personas que lo escuchan menos. Solo Sí, escuchan. Hay gente que camina categorías y no sabe su categoría. Sobre su categoría o sobre la historia de su categoría o cómo se jura la categoría. Entonces, a partir de esa humildad y autorreconocimiento es como cuánto yo me educo en Ballroom. Desde ahí viene la primera pregunta hacia todas las personas. ¿Hasta cuánto estoy dispuesta a invertir en mí? Y no hablo solo de dinero y clases pagadas. Hablo de leer, hacer mi propio research, hacer mi propia búsqueda, conversar con las personas de la comunidad, extender puentes, hacer política. Todo eso también tiene que ver con Ballroom. bueno, me dejas sin palabras. Creo que no solo a mí, sino a muchas personas. Em, la siguiente parte de esa pregunta básicamente era algo que ya respondiste, que te hace quedarte en Ballroom, en este espacio, pero creo que quedó más que claro. O sea, simplemente cuando algo te llama, te llama. Y era el momento de quedarte allí en ese entonces. Y de verdad, gracias por quedarte porque son palabras que no todo el mundo sabe comunicar. No son vivencias que todo el mundo sepa comunicar y de verdad, solo vamos con una pregunta y ya yo tengo el cerebro por allá, en Plutón. No sé si los demás estén así también, pero yo estoy ya y que, wow, listo, period, preach it. Bueno, me gustaría ahora ir con una segunda preguntita, este, para quizás dar un poco de contexto a las demás personas que están en la llamada. Como tú lo dices, uno no puede pretender que Ballroom es solo un espacio artístico, en el sentido de que vamos, performeamos y ya. Ballroom también es una micro sociedad y en ese aspecto todas las personas tenemos personalidades, maneras de ver el mundo, opiniones que pueden ser las más acertadas o las menos acertadas. Entonces, en este contexto, tú que has llegado a ver el nacimiento de varias escenas en Chile, que has visitado otras escenas, y no solo otras escenas, sino la misma escena de Nueva York, habiendo trabajado tanto tiempo por tu cultura, em,
en la que quizás has visto como que muchos problemas dentro de la escena, o quizás no los has tenido que vivir. Bueno, ya tu reacción lo dice todo. Digamos que hoy ya son casi 11 años en los que estás aquí, pero si tuvieras que darnos un consejo o darnos una guía a otras escenas, a otras partes de la cultura, ¿qué consideras tú que se debe priorizar y aprender para que las personas que estamos día tras día en la comunidad podamos hacer crecer esta cultura en nuestros espacios de manera segura? Y de manera segura me refiero a de repente poder evitar estos conflictos innecesarios, llegar a puntos de violencia y también siempre, para mí siempre es importante respetar el hecho de que es una cultura hecha por y para personas negras, para personas trans, para personas migrantes, latinas, todo esto. O sea, vuelvo y te repito la pregunta. ¿Qué consideras tú que podríamos priorizar y aprender para hacer crecer esta cultura de una manera segura? Primeramente, la respuesta para cada territorio no la tengo. Tampoco tengo la respuesta humana universal sobre conductas de personas. Creo que cada Claro, uno haciéndose cargo de su propio culo y dejar de responsabilizar a otros por las cosas que te pasan. Eh, Intentar también ver que toda la orgánica que se mueve en torno a Ballroom, tanto las personas, organizaciones, familias, mothers, padres, prince, princess, la mayoría son personas trans o personas negras o personas no binarias, que también están en sus propios procesos. No se olviden de eso nunca, como también son personas que están intentando luchar por su vida, sus necesidades básicas, cubrirlas, y al mismo tiempo están dando soporte a otros gratuitamente. Se está haciendo un trabajo social de soporte emocional, afectivo. Nos hacemos cargo de personas que tienen adicciones, nos hacemos cargo de personas que tienen problemas de abandono, nos hacemos cargo de personas que tienen dificultades para conseguir trabajo, teniendo quizás esos mismos problemas. Entonces, un roto no cosa un descosido, ¿se entiende? Estamos intentando hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, una comunidad autogestionada, altamente precarizada, utilizando los mismos recursos de la comunidad, en pocas veces que se puede acceder a cosas culturales o apoyos, pero Ballroom mundialmente y época tras época se ha movido de forma autogestionada, moviendo espacios, moviendo vestuarios, moviendo trabajos entre las mismas personas de la comunidad. Entonces, los problemas de la comunidad los resuelve la comunidad también. Los consejos para mí es, primeramente, y también me meto dentro de eso, porque para mí nunca es como yo hablo desde acá, como una persona que nunca ha tenido problemas o una persona que nunca ha tenido conflicto de su comunidad, pero sí puedo contar con los dedos de las manos las veces que he salido baleado. ¿Por qué? Porque el silencio también es una respuesta, a veces. Porque no decir cosas no significa ser amarillo o no tener una posición. No siempre hay que decir algo cuando el fervo está ahí. Utilizar las redes sociales de la forma más responsable posible es algo que yo puedo sugerir, pero de lo que no me puedo hacer cargo porque yo correspondo a otra generación. Y las generaciones también culturalmente responden a los conflictos de la forma en la que se encuentran inseridas en su propio diseño. ¿A qué me refiero con eso? Yo en mis 15, 18 y 20 años resolvía mis problemas cara a cara, porque no me quedaba otra. No tenía celulares, entonces yo tenía un problema porque hablaba mal de alguien, lo que iba a pasar es que la persona de mi escuela iba a ir y me iba a hablar en el medio del recreo y me iba a decir, oye, yo tengo que hablar contigo.
y venía con su grupo de amigos, y yo tenía que tener mi otro grupo de amigos. Entonces, ¿qué es? Es lo que hace eso, es desarrollar ciertas habilidades comunicacionales, de pensar bien lo que vas a decir en el momento, de que todo tiene consecuencias, de que las cosas no son inmediatas, y te enfrentas en una comunidad actual, contemporánea, donde la gente tiene información instantánea sobre las cosas, puede decir lo que se le canta el culo, puede opinar sobre todo sin consecuencias, sin consecuencias. Yo puedo hablar de algo que no me compete y no voy a tener consecuencias porque estoy hablando mal de alguien que no me conoce o a lo mejor no lo tengo agregado, no puede ver mis cosas, pero antiguamente, en otras épocas donde yo me movía en mis otros circuitos, absolutamente todo tenía consecuencias. Entonces eso hace, para mí, en mi vivencia, de que yo sé que si todo lo que yo digo tiene un impacto. Si yo voy a hablar mal, me tengo que hacer cargo desde antes de que voy a hablar mal. Y saber que yo puedo sustentar esa pelea. Porque está súper bien tener conflicto. Es normal, es humano tener un conflicto. Ahora, ¿a qué quieres Exacto, llegar? ¿A qué quieres llegar con ese conflicto? ¿A destruir gente? exacto. ¿A rebajar Y a gente? veces, ¿A humillar personas? ¿A denostar el trabajo de otras personas? No, el conflicto es humano, es normal. El roce y las diferencias de opinión van a existir siempre. En un grupo humano, como Ballroom, más aún que las privilegiadas, que las no privilegiadas, que las personas blancas, que las personas negras, que las personas delgadas, que las personas gordas, que las personas que bailan, que las personas que no bailan. Vamos a estar en un constante encuentro. Ahora, yo elijo si yo quiero estar en esa constante neura con las mismas personas que estoy viendo final de semana a final de semana. Finalmente, Ballroom es un lugar donde es para descansar. La bola es nuestra fiesta, es nuestra ceremonia. Nosotros habitamos la cultura Ballroom. Nuestro diseño cultural actual local es Kiki, pero nuestra fiesta ceremonial es la Bol. Entonces, ¿por qué voy a querer hacer problemas a la Bol? La gente va a la discoteca a bailar, ¿no? Nosotros deberíamos ir a la Bol a mostrar lo que sabemos, a mostrar nuestro avance, nuestra disciplina, a vernos increíbles y a pasarlo bien. Esa es la Bol. La Bol es una fiesta ceremonial. Todo lo que está fuera del formato de la Bol corresponde a otras cosas. Sí, la Bol nos proporciona momentos que también son codificados bajo un glosario en términos ballroom, a los cuales les llamamos catfights, storms, callouts, chops, lo que sea. Eso también está dentro del diseño y eso hace que automáticamente sepan que esas cosas sí existen, el conflicto sí existe en ballroom, pero ballroom te dice, hay una forma de solucionarlos. Un storm no es una pista de boxeo. Un catfight es un catfight, es un bowfem avanzado entre personas de alta performance. Si se están tirando el pelo o empujándose en cualquier cosa, eso no es un catfight. Si están haciendo alboroto, eso no es un storm. Un storm es una performance que interrumpe otra performance para llamar la atención. Esas son las formas de resolver conflictos en ballroom. Todo lo que tenga que ver con contacto físico, palabreo, también está permitido, pero fuera de la ball. Porque la ball es la ceremonia. Y si tú faltas el respeto al medio de la pista, tú le estás faltando el respeto al jurado, a la persona que organiza, a la persona del micrófono, al DJ, a la persona que puso su dinero, a quienes son babies y van a caminar por primera vez y les pusiste nerviosos, a los familiares, a los amigos que están mirando ahí el conflicto que no saben, que no tiene nada que ver, y todo se forma personal y egocéntrico as fuck. Y yo digo, ¿qué más preciado que mostrarte tú impoluta e increíble en tu categoría? ¿Qué más que eso necesitarías? Ahora, si tu problema necesita más cosas, hazlo fuera de la bol, conversa con la persona, y si quieren llegar a los pelos, lleguen a los pelos, lleguen a lo que quieran, pero fuera de la bol, porque la bol no es sobre ti, la bol es un ritual de celebración de la cultura ballroom. Entonces, cuando lo tornan personal, no están mostrando nada más que su egoísmo y su ego en la pista. ¿Se entiende? y ya. El shade siempre va a estar. Yo soy una persona muy shady. Y como soy una persona muy shady, también tengo que sustentar que el shade venga a mí, ¿no?
Entonces, si tú te consideras una persona shady, tienes que saber sustentar el shade. Pero el shade no es una humillación, es un fronteo. Es como cuando dicen una tiraera. Con tu recurso de ballroom, no puedes ser shady porque sí, gratuitamente. ¿Con qué? ¿Con qué facultad? Dentro de ballroom, alguna persona solamente te va a mirar y te va a decir, I'm a legend. Eso ya es un shade. No necesitas llegar a los golpes ni a validarte con nadie, porque ballroom te da tu lugar si tú trabajas para ello. Si tú te enfocas en lo realmente importante, ir atrás de tu categoría o construir comunidad o hacer políticas ballroom, el camino debería ser derechito hacia lo que tú buscas y de lo que tanto reclamas que no llega. Si no llega y reclamas y lo pides es porque no es tuyo. Yo nunca pedí nada de lo que tengo. Ningún estatus de los que tengo, ninguna posición en ballroom me llegó porque yo lo pedí o lo escribí y ya cuándo me van a reconocer a mí y cuándo me llaman a mí y cuándo es mi momento. Lo que llega, llega y es innegable. ¿Se entiende? No le exijan nada a ballroom que ustedes no le hayan dado a ballroom. Pregúntense, ¿qué mierda le han dado ustedes primeramente a su localidad? Y es desde ahí donde yo puedo decir, yo he entregado todo mi corazón aquí. Todo. Y si algún día me enojo ahora, no sé, este año peleo con alguien y sabes que me aburrí de Ballroom Chile. Pero eso no va a borrar mis 11 años de trabajo en Ballroom Chile. Y aunque yo me vaya enojado de la comunidad, eternamente voy a tener un espacio dentro de la comunidad. ¿Se entiende? Y eso es lo que tienen que preocuparse, de eternamente tener un lugar donde volver, un lugar de validación, un lugar donde muchas personas aquí van a evoluir, van a transicionar, van a envejecer. Quizás muchos de ustedes van a ir a mi funeral cuando yo muera y sea viejo. Entonces, cuando empezamos a pensar en las cosas de la vida real que sí nos afectan, se van a dar cuenta que los problemas en los cuales nos encasillamos, que son cotidianos y muy pequeños, se resumen a nada cuando vienen los problemas grandes de la comunidad. Por ejemplo, Nueva York, años 70 y 80, todo lo que pasó con el VIH. Se murió el 80% de la comunidad ballroom. Ustedes no se imaginan lo doloroso que debe ser que en estos momentos de tu vida, tu escena local, se muera el 80% de las personas que bailan contigo, las que te caen bien, las que te caen mal. Tu casa, que te queden 2 personas, que se muera la madre fundadora de tu casa. Ustedes no han vivido nada de eso. Y entonces, ante eso, debemos prepararnos porque nos va a tocar. Nos va a tocar ver gente morir, nos va a tocar ver enfermedades, nos va a tocar ver accidentes, nos va a tocar ver un montón de cosas aquí dentro y eso es en lo que deberíamos enfocarnos. Y tenemos tan pocas oportunidades para celebrarlo, que son las balls, que ¿por qué tenemos que arruinarlo? ¿Se dan cuenta? Entonces cuando vemos y decimos, ay, acá están diciendo pose, la gente que no es de ballroom y ve pose, lo encuentra hermoso y puede entender algo de ballroom cuando ve pose. Porque es altamente romántico y tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de la vida cotidiana en ballroom? Es la familia, el cuidado, el apoyo, todo lo que tiene que ver. El resto está en la ball, lo de las categorías, los mandatori, los props, todo eso es el momento de la ball. Pero el resto, el 100% del tiempo, la comunidad ballroom se mueve con otros códigos de apoyo, de difusión, de educación, son otras cosas las que nos mueven en ballroom. Aseguro que toda la gente que está en ballroom no está solo por las balls, está por algo más. Entonces, esa es la pregunta que cuando ustedes van a preguntarle a otras personas que tienen más tiempo, en este caso a mí, pregúntense ustedes mismos también, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me gusta este espacio? ¿Qué es lo que me llama de este espacio? ¿Qué es lo que puedo contribuir en este espacio para que si me muero mañana la gente se acuerde de mí, por ejemplo? ¿O qué puedo hacer para que los hijos que tengo yo dentro de mi casa el día que yo no esté puedan llevar el legado de mi casa adelante sin mí y que pueda ser año 2045 y pueda existir House of Keller aún y yo no conocí a ninguna de las personas que van a estar habitando House of Keller en ese momento, pero que continúe el legado? Y ese es el legado que Major cumple, ¿se entiende? La gente piensa solo en las casas como algo lejano a lo que llegar de alta performance, pero en verdad es un legado a cuidar. Cuando tú decides formar parte de una casa Major, es llevar el legado adelante de personas que jamás te conocieron. Yo llevo el legado de Willy Ninja,
Y Willy Ninja no me conoció y yo no le conocí. ¿Por qué lo hago? Por honor y por respeto a su trabajo. Y eso es mantenerse viva. Willy Ninja se mantiene viva porque nosotros estamos aquí haciendo eso. A pesar de que no nos conozca o a lo mejor no le caeríamos ni bien, pero creemos en su trabajo. Entonces, fóquense en eso. Es generacional, es jerárquico y a lo mejor en algún momento, en los años no sé cuánto, 3000 y algo, cuando las cosas sean muy distintas, si es que este planeta aún existe o no explotamos antes, también como a ver esa línea. O sea, Ballroom lleva más de 40 años sobreviviendo. Entonces, ¿por qué nos tenemos que estresar con estos 3, 4 añitos que llevamos en Kiki? En Kiki, ni siquiera en Ballroom. Ballroom como tal, con todo su Ballroom Politics. No, Kiki, o sea, tu escena local. Las mismas personas que conoces de tu nacionalidad, cuando empiezas a viajar y a tener conexiones y puedes tener el privilegio o te esfuerzas para hacerlo y tener estos puentes de conexiones con otras personas de otras realidades, de otros lugares, tu cabeza también se empieza a abrir un poco más. Y espero y deseo que todo el mundo aquí tenga la oportunidad de poder subirse a un bus y viajar y estar con otras personas, de poder tomar un avión y poder viajar y conectar con otras escenas, porque eso es lo que hace Kiki. Tiene un lenguaje universal que hace que las personas se conecten a pesar de no hablar el mismo idioma, pero habitar lo mismo y disfrutar a través de lo mismo. Entonces no lo desaprovechen. Si ibas a continuar con algo, me diste en la llaga, justo en la herida con eso último que dijiste, porque yo nunca había sentido el poder de Ballroom hasta el día que fui a una ball en la que todo el mundo estaba o sea, todos estaban increíblemente producidos, porque era su ball, era su kiki, era su escena, y yo era un latino que estaba en espacios europeos y de repente no, no tenía un dress code, no sabía qué idioma estaban hablando, porque en España pueden hablar, en Barcelona específicamente pueden hablar catalán, Ojalá. español, inglés, un montón de idiomas, y yo no sabía cómo relacionarme con alguien, porque yo fui solo, yo no conocía a nadie, y creé vínculos que a día de hoy me comunico con ellos, y es como, wow, lo que dices de que Kiki es universal. Y bueno, más allá de solo de Kiki es universal, todo lo que dijiste, o sea, de verdad que cuando lo ves desde ese punto de vista, a veces como que la gente se le olvida que esto es un espacio en donde somos personas antes que performers, antes que bogueras, antes que cualquier otra categoría que caminemos. Y lo importante más allá de un estatus, de un grand prize, de esas cosas, digamos que son triviales porque nos hacen sentir bien, pero ¿qué te hace quedarte? O sea, es precisamente ese sentimiento de comunidad, de familia, de saber que el día de mañana alguien se va a acordar de tu nombre, de tener esas cosas que de repente nunca has podido tener en tu vida y la gente a veces no le pone el peso que debería tener, pues. Y me parece demasiado, o sea, ya he llorado como 3 veces escuchándote, por eso apago la cámara, porque, o sea, preach. Pero bueno, creo que estamos lo suficientemente golpeados todites, pero vamos a continuar con ciertas preguntitas. Igual perdonen la intensidad, yo soy así. No, En no, serio, no, pero como es que si es dije así, o algo sea, muy, No me si dije algo intenso. muy, no sé, también me pueden decir como, hey, too much, no, 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 pero no, no, yo soy una no persona te hagan llorar, muy no te hagan apasionada llorar, con Ballroom y creo que la única forma de poder llevar de bien puesto el entenderlo. nombre que tengo y que me regalaron es siendo el parlante y siendo la voz de lo que yo intento transmitir con mucho respeto, como yo de verdad siento como una especie de necesidad, como de posesión a veces, como de, siento muchas personas que ya no están diciéndome, dilo, di esto, haz esto, sonará un poco, no sé, a veces como un poco mágico y quiero creerlo así, porque hay muy pocas cosas que me hacen creer en la magia, pero Ballroom sí me lo da mucho. Creo que Ballroom es bastante mágico, bastante ancestral y bastante espiritual. Y toda mi vida yo he sido muy desconectado de esa parte.
y creo que las únicas veces que yo he logrado sentir una emoción o una presencia de ese nivel o un respeto de ese nivel es porque también nos encontramos en una cultura afrocentrada, donde hay mucho ahí de eso, no podemos obviarlo. También es un llamado a estudiar cosas, culturas, músicas, cosas, elementos de otras culturas afrodiaspóricas para poder entender que incluso el formato redondo de invocar también es algo, de cantar de esa forma, chantear de esa forma y que una persona literalmente diga, no sé cómo bailé así, pero tu chat me lo dio. ¿Ustedes de verdad creen que alguna vez de más que alguien se le metió en el cuerpo a alguien para bailar? Yo soy fiel creyente de que hay Sí. fans que ya no están, de que hay butch queens que ya no están, que alguna vez se le han metido a alguien por ahí por estar invocando esa energía tan alta que la Vol genera. Cuando la gente está gritando y están en un círculo, y hay una luz y hay una persona cantando como un pastor, es algo muy similar a invocar a algo, de algo que te produce extrema euforia y felicidad. Y entonces mucha gente critica o habla y se ríe sobre ciertas religiones donde las personas lloran de felicidad o se tiran al suelo o están cantando muy alegres. Créeme que nosotros, para otras personas que no conocen ballroom, somos exactamente mismos. Igual. Personas que están en una plaza, imagínate una persona que se está tomando un helado y pasa y ve personas, wow, wow, va, yo, wow, va, y gente gritando. No lo entiendo. No. Solo nosotros entendemos lo que significa eso. Entonces eso también te enseña sobre respeto y tolerancia hacia otro tipo de creencias, hacia otro tipo de religiones, aunque no las compartas. Porque esto sí es un formato de creencia. Tenemos un formato de creencias que no es divino, que no es ancestral y espiritual, pero es un formato de creencia donde hay lideranzas, donde hay figuras maternas, y eso también es muy espiritual, si ustedes lo miran desde así. Entonces, afrodiaspóricamente hay muchas religiones y muchas cosas que tienen que ver con la música y con la cultura negra y también indígena, que convoca este tipo de estructuras, porque sirve, porque es útil, porque son herramientas que han hecho que sus culturas avancen y salgan de la opresión en diferentes cosas. Entonces, este diseño es algo más, solamente que nos distraemos con el beat de Vogue Femme, nos distraemos con el outfit que esto es, pero esto es un formato así, si lo miramos y lo comparamos. Entonces yo digo, yo me concentré en observar esas cosas cuando entré a Ballroom. No me concentré en mirar el Instagram de la persona que me cae mal, ni la otra que mira lo que puso, que creo que es para mí. No, como me fui a estudiar musicalidad, me fui a estudiar territorio, fui a estudiar un poco de idioma para poder comunicarme con otras personas de mi interés. Si quiero hablar portugués, mejor para hablar con la gente de Brasil. Quiero hablar un poco mejor inglés, me voy a bajar Duolingo, me voy a juntar con las que saben algunas palabras, no sé, en francés. Perdamos el tiempo en eso porque literal eso es una inversión para cómo tú te mueves en la cultura. Perdemos mucho tiempo haciendo otras cosas. Mucho. Y tenemos un tiempo para usarlo, para hacer cosas. Entonces, intentar ser útil es el primer llamado. Dejar de ser hipócrita, otro llamado. Los problemas siempre van a estar, siempre van a estar. Nos podemos pegar los fallos, nos podemos pegar los fallos, nos podemos equivocar, nos podemos equivocar. Podemos decir algo nada que ver, sí, pero vamos solucionando porque vamos a tener que volver a relacionarnos con estas personas con las cuales nos equivocamos constantemente. Entonces, en vez de que tú sientas una alegría o un gozo por ir a un lugar, vas a empezar a sentir lo mismo que sentiste en la escuela, o el bullying, o opresión, o ansiedad, antes de ir a lugares que deberían llenarte de otra cosa, de empoderamiento, de ganas de aprender, de sed de comunicación. Entonces, es eso, es como cómo utilizar las herramientas, cómo ver. Esta no es mi primera comunidad, afortunadamente. Afortunadamente no es mi primera comunidad fue otra, y yo tuve todos estos problemas también de gente aquí que en otra cultura, en otra comunidad, tenía amigos, desarmé familia, me fui enojado, tuve problemas, todo. Tuve que aprender por cosas de rango. Todas las culturas tienen rangos. En todas las culturas están las más viejas. En todas las culturas están los OGs. Hasta en tu barrio va a haber alguien que lleva más tiempo en el barrio, que vive primero ahí, como
En todos lados se manejan códigos y la cultura ballroom tiene sus códigos y cada localidad también ha ido creando sus códigos. Y eso es en base a la necesidad del espacio y de las personas que lo conforman. Entonces ir entendiendo esos códigos, que algunos te pueden gustar y otros no, pero respetarlos. No vas a tener problemas, si es así. Y cuando tengas un problema vas a saber enfrentarlo. Y ya. Al otro día comer y trabajar. Ballroom no paga cuentas. Si Ballroom pagara cuentas, yo sería muy millonario. Por todo lo que doy, por todos los apaños que doy, por las cosas gratuitas a las que asisto, pero no lo hago por eso. Lo hago por entrega, lo hago por pasión, lo hago porque a lo mejor algo que digo le hace sentido a alguien, que le ayuda, o a lo mejor dice nada, que está hablando puras huevadas, también. Pero si lo tengo, lo doy. Si no lo tengo, no lo doy. Entonces yo sé que puedo entregar algo, me siento con esa propiedad porque estudié, me dediqué, invertí y también pongo mucho de eso en ello. Entonces esa es mi verdad, no es la verdad de Ballroom, es mi verdad como father en Kiki, como Trailblazer en mi territorio, que yo no he visitado a quizás la mitad de los territorios que están aquí conectados, pero que puedo sentir que necesitan ciertas cosas o que buscan en mi DM algunas veces, muchas veces, cómo seguir adelante, salir de conflictos, pidiendo consejos. Entonces, en todas partes uno tiene kids. En todas partes uno tiene hijos, aunque no sean personas de tu casa. En todas partes hay alguien que quiere ser escuchado. Y esa persona también fui yo con los Pioneers, cuando yo pregunté, cuando yo fui. Entonces yo tengo que hacer lo mismo. A mí me respondieron, yo tengo que responder. Ese es mi deber. Si a mí me respondió, yo tengo que responder. Esa es la bajada de la información. Y luego ustedes van a responderle a alguien más. En 5 años más ustedes van a ir educando a otras personas y eso va a ir así, camada tras camada. Entonces, si vamos perdiendo el tiempo en los conflictos, en vez de ir viendo cómo poder llevar adelante una comunidad año tras año, aunque no dependa de ustedes, eso se va a notar. Si un icon o un trailblazer de un territorio no es apasionado, se nota en su localidad. Y lo digo, there's no shade. Cuando hay pasión y cuidado por detrás de una cultura en general, y no solo de tu familia o de tu circuito, buscas un bienestar general. Y eso no quiere decir que seas una municipalidad o el Estado para andar resolviendo problemas, pero sí escucharles, sí escuchar las posiciones cuando hay conflictos, no quedarte con una sola parte, intentar ser lo más justo, lo más justa, lo más juste, equilibrar, solucionar tensiones, evitar conflictos físicos, si hay conflictos físicos, solucionarlo, todo entre comunidad, porque acá la policía no tiene cabida. ¿Se entiende? Entonces somos una comunidad autogestionada y nuestros conflictos deben ser solucionados por nuestra propia comunidad antes de llegar a Scratch, antes de llegar a Instagram, antes de llegar a Blackouts. Todo eso tiene que ser solucionado en comunidad primero y luego darle de comer al resto. La loza sucia se lava en casa, gente. Period. Es muy cierto. Bueno, vamos a ir continuando. Este, otra preguntita por aquí con respecto a, teniendo en cuenta que estamos en un espacio hecho por y para personas trans y negras, en la cual muchas personas somos invitadas, es un facto, no lo podemos cambiar, y hay cosas que podemos y hay cosas que no podemos y no debemos hacer. ¿Qué consideras necesario para cuidar y realmente generar ese espacio que se necesita en esta cultura para las personas negras y para las personas trans? Lo pregunto porque muchas veces la gente, incluso que no conoce Ballroom, lo ve como que una manera de minorizar a personas que ya están siendo minorizadas día tras día, pero realmente es una manera de celebrarles. O sea, es nuestra figura primordial. Y muchas veces he llegado a escuchar que no entienden, personas que no entienden de por qué, por lo menos aquí en Venezuela, no podemos albergar a todas las personas negras de manera gratuita en los bols, aunque sé que a muchas personas nos gustaría como partes de organizaciones. Sin embargo, a las personas, a nuestras pequeñas dolls, a nuestros Max Steels de la escena, les permitimos la entrada gratuita porque se lo merecen y podemos costearnos estas cosas. Pero muchas veces no se tiene esa consideración que se debería tener en otros aspectos. Y por eso pregunto, ¿qué consideras tú necesario
habiendo estado en escenas, habiendo estado en países en donde esto es de verdad el foco siempre. Ujú. Ay, primeramente entender el lugar donde es algo muy sensible. Llegar y abrir la boca con políticas raciales también es algo delicado. Y también entender que la vamos a cagar un montón también. Eh, en ignorancia, a veces no por mala voluntad ni nada, sino como porque también estamos insertos dentro de un sistema capitalista blanco normativo y nos trasciende a nosotros como todas las normas o cómo se mueve el mundo en sí. Acá en esta micro sociedad tenemos como la oportunidad de ver las cosas como son y poner también ahí como lo que es privilegio, lo que no es privilegio, lo que ha adquirido, lo que es ganado, lo que todo. Primeramente es escuchar las voces de la comunidad que tienen esta figura, como escuchar a las personas trans de la comunidad y escuchar a las personas negras de la comunidad y las personas racializadas y sus necesidades. No es lo mismo ser una persona trans negra que una persona trans blanca, entonces yo no puedo hablar desde ahí. Cuando hablamos de cómo vive una transmasculinidad negra, yo no puedo hablar solo por ser una persona trans, cómo le toca vivir el panorama a una persona transmasculina negra, ¿se entiende? Porque la identidad es la identidad, la raza es la raza y la clase es la clase también. A mí en la calle no me miran de la misma forma que miran a un transmasculino negro, ¿se entiende? Y eso solo tú lo puedes entender cuando te relacionas con personas negras, no solamente cuando las tienes de adorno o cuando las tienes como de medallita de sí, como decir tengo el amigo gay, sí, tengo el amigo negro, tengo el amigo trans, es como realmente el lugar, conoces el lugar o cómo vive la persona de tu comunidad antes de preocuparse de otras cosas, como conversa con las personas, no solo como por la conveniencia de lo que eso lleva de ponerlas en paneles o dejarlas pasar gratis a un par de cosas. Eso lo están haciendo a veces para quedar bien, Para para quedar bien, cumplir la sí cuota de pasa, sí. chichi, para cumplir con la cuota del free pass, ¿no? De lo que se supone que es correcto dentro. Como hay que dejar, es como lo que hacen en los paneles a veces de forma como, espera un segundo que mi perro está, chichi, basta, estoy en una reunión. Chichi, ven, aquí. eh, lo hacen para cumplir con la cuota, como en el panel vamos a poner una persona negra, una persona trans, una persona NB, aunque no hay un criterio ahí de por medio, ¿no? Aunque no hay una experiencia, solamente para que la comunidad no responda agresivamente políticamente con lo que se ve del panel. Eh, es que hay un gato, por eso Chichi no me deja. Eh, pasa eso en las comunidades. Tú llegas a un territorio y ves la cantidad de personas que habitan y cuáles son. Como cuáles son las corporabilidades. No es lo mismo cuando tú vienes a Kiki en Santiago a cuando tú vas a una Kiki en el norte de Chile, por ejemplo. Te encuentras con personas marronas, con personas indígenas, que habitan los lugares según también la geografía de este lugar. En Brasil la escena es altamente black, como altamente black. Entonces, muy pocas personas blancas hay en la escena, pero las que hay saben que ese lugar es altamente black. Entonces también las personas se mueven a través de cómo es la orgánica y cómo son las organizaciones y cuáles son las políticas duras de este espacio. Entonces para mí como lo más honesto es decir, hay muchas cosas en las que somos muy ignorantes, me incluyo dentro de eso, a nivel como de vivencia. Podemos hablar a veces o pensar o decir cómo se puede sentir porque compartimos un post para quedar con el hashtag Ballroom is Black y gritarlo, pero en verdad, ¿sabes cómo vive la persona negra de tu comunidad? ¿Sabes si tiene empleo? Eh, ¿Sabes cuál es su situación familiar o su situación migrante? ¿Le has escuchado, aparte, hablar sobre categorías o cómo llegó acá? ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué está acá? Como que esa política es mucho más básica para mí, tiene que ver como con un factor humano antes que cualquier cosa, como creo que se nos queda corto la gratuidad solo para entrar a las balls, porque también se entiende que hay veces que sí se puede dejar pasar gratis a un grupo de personas específico, ya sea el recorte que sea,
ya sea porque son personas de fuera de la ciudad o porque son personas menores de edad y que las adolescencias son bienvenidas, bla, 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 pero hay veces que no se puede dar esta gratuidad porque es un lugar autogestionado y las personas que están organizando están poniendo dinero de su bolsillo y también son personas trans o personas NB, disidentes, bla, 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 que van a quedar sin ese dinero en contra. Entonces, literalmente es como ver qué hacemos para apoyarnos, como autogestionando algo, algún tipo de sistema que nos sirva para poder impulsar quizás una venta de comida que cubra esos cupos, por ejemplo, que se van a dar de forma interna, que también me parece que no debería ser público todo, no debería ser como aquí personas negras vengan a buscar su cupo, aquí personas transmasculinas vengan a buscar su cupo, porque en verdad todo debería ser por interno cuando alguien regala algo o cuando alguien brinda algo o es una invitación. Encuentro que mucha gente también lo hace por temas de posicionamiento para que la escena no diga nada, porque estás haciendo una bola o una clase en la cual debes incluir a esta persona. Y esos son todos los tipos de conflictos que yo en 11 años he tenido y en los cuales yo he tenido como esta resolución en la que hay que ser bastante honesto de saber que hay muchas cosas que no vamos a saber hasta toparnos con estas vivencias y conversar de frente, como, y sabiendo que hay cosas que tampoco jamás vamos a entender aunque nos las expliquen, por cómo las viven en su día 24/7. Entonces tampoco las personas de X identidad o de X racialidad nos deben una sobreexplicación del por qué habitar Ballroom o cuáles son sus propósitos dentro de esta cultura. Simplemente nosotros como personas que estamos dentro de otro grupo, que en la sociedad se ve de otro grupo, aunque yo sea una persona trans, a mi hermano trans masculino negro no lo tratan de la misma forma que yo. Entonces, en lo que yo puedo hacer un aporte en eso, por ejemplo. Y pensar en eso. Y trabajar en eso. Y todo de forma interna hasta poder concretarlo y hacerlo físico. En un formato, whatever, en lo que sea. En algo se va a transformar si tú le pones como más que una pregunta a la pregunta que te hiciste. Entonces, para mí es un lugar de políticas duras, pero no es un lugar de protesta. Ballroom. ¿Se entiende? Es un lugar donde están las políticas en el 24/7, antes de la creación de las categorías. La política dura está en el día a día de las personas. O sea, cuando hablamos de realness, cuando hablamos de todas estas categorías que tienen que ver con la identidad y que las atraviesa la racialidad y la identidad, y por lo cual los criterios Ballroom están creados para atraer a esas personas. En el caso de Realness, por ejemplo, que hay gente que no le gusta, hay gente que está en contra, hay gente que critica la categoría, pero hay gente que sí, necesita esa categoría abierta y son 2 personas las que la necesitan, porque son 2 muñecas Realness que son negras, usted me abre la categoría. Aunque a usted no le guste, porque usted no sabe lo que significa ser una mujer negra, trans, e intentar conseguir trabajo. Eso es muy distinto. Entonces, esta categoría es un momento de celebración, no te están probando nada, porque eso ya lo prueban afuera, ¿se entiende? Acá vienen a celebrar, acá vienen a verse linda, a verse muñeca, a ver el proceso, a ver el avance, a mostrar el vestidito que se compraron con el trabajo que consiguieron. Eso es, y eso a todos nosotros nos toca aplaudir. Y lo que dice ahí, tener passing siendo racializada es distinto. Y si te lo dice una persona que es racializada, escúchalo. Y si te incomoda es por algo, pero no porque tengas la razón, es porque te hace ruido y a lo mejor ese ruido tienes que analizarlo y eso es racismo internalizado, misoginia internalizada, son varias cosas las que hay que trabajar aquí dentro, en lugares llenos de gente. Entonces, ¿por qué me molesta que me digan esto? ¿O por qué me molesta tanto que las personas negras se impongan? No se están imponiendo, están hablando en su lugar. Tú viniste a buscar un espacio en ese lugar, entonces a ti te toca crear tu propio relato dentro de este lugar. ¿Se entiende? Como crea un relato propio, crea un lugar propio y no pasas a llevar a nadie. Todos tenemos 1 metro cuadrado dentro. Y ahora si queremos abarcar el metro cuadrado de Leotre también, hablando por Leotre, vamos a tener un problema. Y como es comunitario, vamos a tener problemas con varias. Porque si tú tienes un problema con mi amiga también tiene un problema contigo y mi hermana también. Mi casa completa contra tu escena completa. Y así, porque es una comunidad. Y esto se extiende a todo tipo de comunidades. A los equipos de fútbol, de barrio, es la misma camiseta. Entonces, para mí es como intentar ser lo menos hipócrita posible, intentar ser lo más útil posible, aprender a cerrar el hocico cuando no te llaman, y te lo digo así, con esa propiedad, y no te lo digo
pintado, cuando no te llaman, cuando el problema no es tuyo, parar de ser morbosos y morbosas con cosas que no te atraviesan y intentar ser útil en lo que más puedas apoyar si te nace. Si no te nace, no lo hagas, pero no perturbes a quien lo quiere hacer. Y así cada uno va contribuyendo con algo, ¿se entiende? Pero si aquí vamos a estar solamente peleando todas las semanas por los mismos conflictos, entonces hay que revisar, Claro, no decir estas personas son problemáticas, sino decir por qué seguimos hablando de esto y nadie hace nada al respecto. Si hay exacto. un problema de racismo, sentémonos a hablar de racismo. Traigamos a una persona que nos hable de esto. Vamos a otras comunidades, busquemos activistas, conversemos con personas fuera de Ballroom que nos puedan dar herramientas para guiar en resolución de conflictos en grupos. Literalmente terapia comunitaria. Porque si nos tiramos las pelucas entre nosotras, no vamos a escuchar perspectivas de afuera. Entonces los conversatorios tienen esa cosa, que a lo mejor las mismas cosas que otras personas que están conectadas acá sienten, pero no las pueden poner en las mismas palabras que yo. Y dicen, period, porque dije algo que les hace sentido. Pero eso también tiene que ver por el rango y por el estatus, porque nos movemos en comunidad. Entonces, no tiene el mismo peso que lo diga un icon a que lo diga Pepita W7. Pero a lo mejor yo pienso Exacto. Pepita W7 y eso nos alinea a algo. Entonces, intenten escucharse. Aquí nadie tiene la verdad absoluta y concuerdo que muchas personas aquí tienen más cosas en común que en contra. Y si nos juntamos a hablar sobre las cosas que nos atraviesan y tenemos en común, son muchas más de las cosas que nos separan. Muchas más. Totalmente. Perdemos el tiempo en las cosas que nos separan. ¿Se entiende? Eso es lo que puedo decir. Bueno, como para ya ir finalizando esta rondita de preguntas, me voy a saltar una porque siento que ya la abordaste increíblemente. No siento que debamos caer en esto nuevamente, que para quien le interese escuchar, ¿qué consejo le darías a las personas que ya tienen trayectoria en en su escena para cuidar y seguir haciendo crecer el espacio? Simplemente ya hemos hablado demasiado de el respeto, el interés y sobre todo el amor a lo que significa Ballroom, a lo que significan estas comunidades. Entonces, como para ir finalizando un poquito, porque ya nos hemos extendido y no te quiero quitar tanto tiempo y quiero darle un espacio de preguntas a las personas que están conectadas. Si tuvieras que invitar, Gracias por todo este tiempo y por las personas que se mantuvieron online todo este rato con un huevón tan intenso como yo. Más encima me pillaron en un momento que podía hablar bastante. Entonces, pienso que el deber de las lideranzas, a mi parecer, madres, padres, guías, líderes o lugar que tengan en su escena, si son voceras también, o personas que a lo mejor no tienen un lugar en una casa, pero es una persona elocuente o que tiene herramientas de sociabilización con sus pares, que utilicen eso para extender esos puentes, para suavizar conflictos. En vez de tirar gasolina en los incendios, tiren agua. Ese es mi factor número uno, en vez de gasolina, agua, jabón, y después juntémonos a hablar del incendio, pero lo primero es bajarle a todo. ¿Por qué? Porque la salud mental de la gente que compone Ballroom pende de un hilo. La mayoría de las personas trans, la mayoría de las personas NB, la mayoría de las personas disidentes e incluso personas que sufren racismo cotidianamente, más de alguna vez en nuestras cabezas nos ha perturbado la idea de no estar aquí. Y eso yo creo que es algo que nos une en común con muchas personas en Ballroom. Entonces, cuando uno encuentra un motivo para quedarse aquí, como lo es Ballroom, que la gente dice me salvó la vida, que la categoría me salvó la vida, que no sería nadie si no fuera por Ballroom, que si no fuera por mi fan, todo. Entonces, cuando tú encuentras una razón para quedarte aquí, lo cuidas. Entonces, yo digo, si yo me peleo con todo el mundo en Ballroom, si mi casa me da la espalda, si hiero a gente, si abuso a gente, si desrespeto a gente y la comunidad me expulsa o me manda para otro lado, a esta edad, con este criterio, con estos gustos, ¿dónde voy? Con exacto. el tema de habitar el mundo, sé que voy a encontrar otras personas,
pero el lugar que más me apasiona, donde se concentran todas las cosas que me gustan, es este lugar. La performance, la belleza, la política, la identidad, la raza, lo cultural, el mundo, el idioma, la música, todo lo que me gusta y que me ha enseñado a ser quien soy hoy en día, se encuentra aquí. ¿Por qué yo querría echarlo a perder? Primero que todo. Entonces, yo no quiero echarlo a perder porque es una relación. Entonces, cuida tu relación con Ballroom. ¿Ok? Cuando la gente dice que Ballroom es tóxico, que la gente kiki, no, son comportamientos tóxicos, son personas puntuales con las que tienes problemas, no es Ballroom. No responsabilicen a la cultura en general por cosas que son Y de dos ya, planos, porque eso ya es creerse el sistema solar, y no, ninguno aquí lo somos. Ballroom es mucho más grande que todos nosotros. Si no fuera por la cultura, nuestras figuras identitarias y hasta nuestros acas no serían posibles porque no habríamos conocido este diseño. Entonces, lo primero es ser leal a eso, esa herramienta, ser leal a eso, funciona ser leal a eso. Funciona ser leal a tu casa, funciona ser leal a quien te enseña y te muestra Ballroom, funciona ser leal y consecuente y apoyar a tu escena local, aunque hayan cosas que no te gusten, aunque hayan gente que no te caiga bien, apláudele, porque a lo mejor al otro día va a aparecer una foto de la misma persona en blanco y negro con una vela y todo el mundo va a decir, que en paz descanse. Hashtag, ya. la velita, se apagó una persona de la comunidad, ¿no? Entonces, las cosas hay que demostrarlas en vida y Ballroom es una constante celebración y reconocimiento en vida de las personas. Luego ya es demasiado tarde. Ya no están las personas para ver esos diplomas, ni esos trofeos, ni esas palabras que dicen tan bonitas en las balls. Ya no están esas personas. Y eso es solo para ustedes quedar en paz. Con que dijeron algo, con que reconocieron algo, con que... pero háganlo cuando las personas las tienen acá. Denle motivos a las personas para quedarse, a las adolescencias, denle un lugar donde desarrollarse libremente, que tú no tuviste. Yo no tuve una adolescencia así, donde pudiera compartir con mucha gente LGBT, ni con personas trans, ni ver trans masculinos para poder verme. Entonces, cuando yo veo unos chicos pequeños, me acerco y hasta le muestro mi cicatriz y le digo, se puede envejecer, se puede llegar acá. No estás solo, no estás sole, cuéntame qué te pasa, o lo que sea, una palabra, un ser visto, ya es algo. Entonces Ballroom se hizo para eso, es un diseño que está fabricado para salvar y empoderar vidas negras, racializadas, trans, no binarias. Y la educación constante es saber que este formato se transforma contemporáneamente. Cada 5 años hay un regenere de Ballroom. Y eso se ve a medida de territorio y a medida política. No es coincidencia. Todas las cosas que están pasando en Latinoamérica, que Ballroom haya llegado a Latinoamérica justo en ese momento. No es coincidencia. Entonces, si Ballroom dice, LATAM, comunicación, LATAM, hagan cosas juntas, LATAM, esto, LATAM, aprendan a hablar portugués para que se comuniquen con las de Brasil, Brasil, aprendan español para que se comuniquen con el resto de LATAM. Todo eso dice algo. Entonces, lideranzas, madres, padres y personas con estatus y quienes van a llegar ahí en algún momento, edúquense con los cuerpos que llegan a su localidad. Si ven que llegan personas racializadas, edúquense respecto a cómo recibirlas. Si llegan personas trans, edúquense respecto a cómo atender esa necesidad. Si llegan personas gordas, ofrezcan espacios de seguridad para que esas personas se puedan desarrollar libremente en el área de la performance. Si llegan personas con diferentes capacidades, veamos cómo podemos adaptarnos dentro de nuestras posibilidades, que a veces pueden ser hasta nulas o imposibles, pero si parte desde un deseo, te aseguro que entre 7 suben una silla de ruedas todas juntas. La cosa es querer. La cosa es saber y hacer posible que eso puede ser. No tiene que ver con estructuras, no tiene que ver con que alguien lo diga o alguien lo haga, sino que basta con que surja una necesidad colectiva de mostrar cuidado y apoyo hacia las personas que conforman el circuito. Entonces, esa es la constante educación. Si un líder, una madre, una padre o un guía de la escena no está constantemente revisando a las personas que llegan
las personas, no solamente quién gana más, o quiénes están en los paneles, o quiénes son las personas que la dan, sino que simplemente quiénes son las personas que están yendo de público, quiénes son las personas que se están yendo y por qué, cuáles son las personas que han recibido violencia y no han recibido reparo. Todas esas cosas hay que ponerle atención para poder unir cabos. Pero es muy difícil. Entonces, tienes dos lugares como lideranza y como padre y madre. O eres una persona que eres apuntada de policía, o eres apuntada de una persona que no se posiciona. Entonces, tú tienes que elegir cómo te mueves entre esas dos cosas. Si te metes mucho, eres policía. Si no te metes y no dices nada, no te importa. Entonces, buscar ese equilibrio entre eso se necesita de harto pecho y de harto corazón. De que las personas te apunten sin conocerte, que te pidan sin darte nada y que piensen que tú tienes que saber todo de ellas y ellas no saben nada de ti. Entonces, hagamos esto un poco más recíproco, no demandante, más colectivo como lo que es, de celebración también, para no estén todo el rato con tener que sobreexplicar si ser personas muy elocuentes y sobreexigirse para poder relacionarse, porque también podemos extender un diálogo y hablar de forma simple para poder entendernos. Y eso es sociedad, como elegir llevarse bien en una vecinanza que nos vamos a ver las caras mucho tiempo. Entonces, si no te gusta el vecindario, ¿qué haces? Te cambias. Si no, aprendes a vivir con tus vecinos. Y esta es la gran vecindad de Ballroom. Wow. Bueno, creo que por mi parte y en la planificación que tenía, ya me doy por bastante satisfecho y finalizado. Sé que por allí estaba Carla, no sé si Carla se encuentra todavía, que tenía una pregunta importante que quería hacer, pero nada, podríamos dar paso a una pequeña, ¿te parecen unos 30 minutos más de preguntas y respuestas? Lo que necesiten. Tampoco nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana, pero Claro, lo que sea pues. útil y que ustedes puedan pensar de que no sea algo tan personal y algo más comunitario, vamos. Bueno, son libres. La dinámica, claramente le dan al botoncito, levantan la mano y así cada quien va a ir teniendo su tiempo. Por ahora vamos a empezar con Kenia Ruber. Buenas noches, padre, y buenas noches toda Latinoamérica que nos está escuchando. Realmente no quería ser la primera a iniciar, pero sí quería dejar el turno allí por si acaso. Es verdad que todos estamos como muy impactados y muy choqueados por toda la información y que todos estamos procesando mucho. Y me tocó bastante la fibra de lo que implica el cuidado, de lo que implica el aportar y también lo que implica el respetar una vivencia que no es tuya. Y hubo como una pequeña duda que existió y a la vez fue respondida y a la vez se mantuvo latente, entonces por eso me atreví a levantar la mano, porque asistí también a otro conversatorio hace un tiempo ya que hablaba sobre la interseccionalidad y lo que implica, por ejemplo, el hecho de que una vivencia no sea tuya, de todas formas puedas hacer parte no de la vivencia como tal, pero sí de la lucha a través de la empatía. Y hay unos límites que sí se tienen que manejar cuando algo es así de delicado. Por ejemplo, yo personalmente sé que no soy una persona racializada, soy una persona de tez blanca y sé que no me puedo meter en cosas que no he vivido y lo entiendo, porque además, como persona femenina, como una persona cis, una woman, también entiendo lo que muy molesto de las personas, por ejemplo, AMAP, que de repente no van a entender el cuerpo de las personas AFAP y viceversa. Entonces, es este punto en donde, por ejemplo, a mí también me ha tocado, y mucho desde la curiosidad, entender cuáles son las vivencias de las personas Butch Queen, por ejemplo, o cuáles son las vivencias de las personas trans, y así sucesivamente, como todas estas vivencias que no me tocan, que sí quiero conocer de una manera empática,
dónde dibujo el límite para no faltar al respeto, para no caer en el morbo, para no caer en estas conductas que justamente desde la curiosidad también te llevan a terminarla cagando en algún punto. Esa era como mi duda. Pienso que tu pregunta fue formulada ya desde el respeto. Es como cuando una persona te pregunta desde antes como cuáles son tus pronombres. Es porque ya existe un previo cuidado a intentar entender a la otra persona, a darle a entender cómo te leo, te veo. Ahora tú dame la información que quieres que yo tenga de ti. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú formulas la pregunta, para mí es como, ¿cómo yo puedo no sentir, pasar a llevar? Para mí ya existe un previo cuidado y la persona lo va a sentir desde que conversa contigo, de que tú eres una persona que está intentando tener ese cuidado, y cuando digas algo que no esté al lugar, la persona también va a sentir que te va a decir, no te preocupes, o no importa, o a veces ha pasado o pasa con gente que es cercana a nosotros, que alguna vez nos ha malgenerizado y nosotros decimos, no te preocupes, yo sé que no fue con mala intención, pero con otras personas reaccionamos de otra forma, como, ¿cómo me dice? Entonces todo tiene que ver con la figura, la forma, el trato, la comunicación, y siento y te escucho con tu voz, no te conozco, no sé quién eres, pero escucho que eres una persona como, se escucha una voz dulce, como preocupada de la palabra que va a decir, entonces también vas a ser percibida de esa forma, como, y la forma de conocer a esas personas es relacionándose con esas personas, y hablando desde esa sinceridad, desde esa misma ignorancia, y decir, ¿sabes qué? Yo no sé nada al respecto, y me gustaría mucho tener una primera conversación sobre ciertas cosas que yo no manejo, y hablar, porque la ignorancia, el lugar de básico, es el lugar donde uno más aprende. Si uno va por la vida pensando que se las sabe todas, te vas a equivocar, porque te vas a topar con alguien que sabe más que tú y te va a hacer callar y te va a hacer pasar vergüenza. Entonces, cuando tú dices, yo no manejo mucho el tema, aunque sepas del tema, aunque sepas, siempre guarda algo. Es decir, yo no sé mucho el tema, pero quizás pueda sorprender con tu relato. Entonces, para mí eso es una como negociación comunicacional también, para ir tanteando con qué tipo de persona estás lidiando. No todas las personas van a ser amables a la hora de hablar de su identidad, porque hay muchas cosas que le atraviesan en torno a esa identidad, o en torno a cómo esta persona es juzgada en su casa, en su entorno familiar, y hay gente que está cansada de hablar de su identidad también, todo el tiempo. Entonces, siempre es ver cómo tantear con mucho cuidado con qué tipo de personas tú podrías hablar de eso, y recomiendo altamente que antes de que sea como con las figuras de la comunidad, hables con personas por fuera de la comunidad Ballroom, que sean personas diferentes, personas disidentes, personas con diferentes tipos de vivencia, y luego con ese background, con ese mochila, vengas a la comunidad Ballroom y te enfrenten con estas figuras y hables desde ahí, desde no estar todo el rato como, no, es que yo no sé ni nada, no, como yo tengo mucha voluntad de saber, me gustaría mucho de una forma respetuosa conversar contigo, si me cedes un café, o si chateamos o hacemos un Zoom, si tuvieras tiempo disponible para mí, si no, lo entiendo y todo bien, como todo es comunicación para mí, como creo que tenemos que desarrollar ese sexto elemento en Ballroom, de la voz, sé que es difícil para muchas personas enunciarse, para muchas personas hablar enfrente de una cámara, o mostrarse, o tomar un micrófono, pero creo que para desarrollar justamente y buscar más palabras y poder expresarnos mejor, es sano, ayuda a sacar cosas de aquí. Como yo cada vez que doy un conversatorio y cada vez que hablo, quedo como si hubiera ido a Zumba, así transpirado. Ahora estoy todo transpirado porque pasión, tengo el centro súper apretado porque intento buscar la forma más adecuada de decirles las cosas para que no se tomen nada mal, para que no se tomen nada personal, para no pasar a llevar ninguna sensibilidad. Entonces esa constante búsqueda te pone en el lugar del cuidado. Entonces yo sí siento que soy un cuidador cuando estoy hablando, porque estoy cuidando absolutamente incluso las cosas que pienso y no debo decir. ¿Se entiende? Entonces yo siento que ya teniendo ese cuidado y ir como maquineándose entre uno mismo y decir, aprendiendo a filtrar, a filtrar, a filtrar. Y para mí eso conduce a ser una guía, que no es lo que yo solamente pienso desde mi vivencia, sino que es lo que nos conviene a todos escuchar, o todo lo que ustedes necesitan escuchar, que a lo mejor yo no les conozco y no sé nada de sus vidas,
pero sé que están sedientos de escuchar algo que les haga sentido para conectar con otra idea. Entonces, ¿quién soy yo para hablar solo de mi vivencia y haber hablado todo este rato de yo y las categorías y yo y mi categoría y cuando yo gané y yo, porque yo, como qué nos sirve a todos para movernos comunicacionalmente hablando en la resolución de conflictos? Desde ahí puedo hablar y decir que ser cuidador es una tarea agotadora. En la vida real, ser cuidador es una tarea agotadora. Ser madre es una tarea agotadora, ser padre es una tarea agotadora, ser profesor también es una tarea agotadora. Entonces, como yo tengo este rol, y las personas que elijan tener este rol de lideranza, de guía, es exactamente, es el tipo de cardio emocional que tienen que dedicarle a esto para que las personas que van a escucharte se vayan con algo. ¿Se entiende? Como hice algo para este conversatorio, no preparé nada, no tengo nada escrito, no estudié antes de hablar con ustedes, solo vengo a decir lo que a mí me hace sentido, lo que a mí me sirvió, lo que a mí me salvó, lo que pienso que a ti te puede conectar, lo que puede mejorar tu relación en Ballroom después de este conversatorio. Si eso puede transformar algo, ya estamos ganando todos. ¿Se entiende? Y muchas cosas no van a funcionar porque hay cosas que me funcionan solo a mí. Porque por mi vivencia, por mi figura, por ser una persona trans, por ser un transmasculino, por estar en mi lugar, por hablar la lengua que hablo, por tener las herramientas comunicacionales que yo tengo. Pero si necesitan replicar algo que dije, si necesitan anotar algo que les hizo sentido y usarlo a su favor, háganlo. De eso se tratan las culturas. Todo lo que aprendí lo traspaso y así tenemos que hacerlo. Gracias, padre. Gracias, Kenia. Jesús creo que acaba de levantar la mano. Hola, hola, saludos desde Colombia. Bueno, de antemano agradecerle a Tofu por el espacio porque realmente ha sido un espacio muy enriquecedor. Creo que me voy con un nuevo conocimiento muy bonito que nos brindó él. Bueno, más que una duda, yo realmente quería como más que todo agradecer por el espacio porque me gustó mucho cómo hablabas desde el respeto, cómo hablaste siempre reconociendo cuáles son las raíces realmente de Ballroom, porque son de las primeras cosas que nos enseñan cuando somos babies y son las cosas que deberíamos replicar nosotros, más cuando somos personas como invitadas a la cultura. Entonces me pareció como súper importante eso y era algo como que quería resaltar y agradecerte. Hubo una frase que dijiste que me quedó sonando mucho y fue como que no podemos exigirle a Ballroom lo que no le hemos dado. Y eso me parece súper importante, me parece algo para resaltar también. Y nuevamente te agradezco un montón por todo el conocimiento, por todas las cosas que aprendí hoy. Un abrazo. Gracias, gracias por sus palabritas. Se agradece. ¿Alguien más que tenga alguna aclaratoria, alguna duda? Agradecimientos también es válido. De hecho, me gustaría agradecer a Jesús porque yo estaba ahí por aquí anotando ciertas cositas y esa frase justo no la anoté. Y también me marcó. Entonces, si alguien más tiene alguna preguntita, alguna aclaratoria, ya saben, el medio de levantar la manito y se les da el turno. Creo que por aquí alguien acaba de levantar. Zafire. Hola, buenas noches. Les habla Sapphire WC desde acá, desde Colombia. Eh, yo nada más paso por acá para agradecerte por la información, por compartir tu experiencia dentro de la escena, por compartir el conocimiento. Eso ayuda mucho y precisamente cumples como tu función de guía. Entonces estoy como satisfecho, muy a gusto con el conversatorio y respondiste muchas preguntas que tal vez no sabíamos que necesitaba dentro de mi experiencia con Ballroom, pero afortunadamente entré al conversatorio y gracias a eso ya tengo como más herramientas para seguir trabajando acá con ustedes. Entonces, muchas gracias por el espacio, por quienes comparten, por ejemplo, de mi escena, a Hammer Quintero, que se la mandó compartiendo eso en el grupo de WhatsApp de Ballroom. Entonces, gracias a todos los que hacen reales. Un abrazo. Bueno, chicas, acaba de salir un anuncio porque la reunión está programada para 2 horas y se nos va a cortar. Me gustaría darle primero que todo las gracias a todos por estar aquí.
a Tofu. Sé que de repente vienes de un día de trabajo, muchos estamos aquí después de un día de trabajo. Gracias por conectarse, chiques. Em, Pronto la llamada fue grabada. Vamos a subirla mediante YouTube para que siempre que puedan y necesiten volver a ella, la tengan a la mano, para que quienes no hayan podido estar lo tengan. Es importante siempre poder volver a cosas que de repente no, cuando recibimos esa info no estábamos preparados para entenderla. Y siempre va a pasar. Nuevamente, Tofu, muchísimas gracias por la disponibilidad y gracias a todos por conectarse. Gracias a ti también, y también quiero mandarle un saludo a todas las personas que son de Venezuela y que viven en Chile, porque también ese puente es muy increíble, como también me gustaría tener un intercambio con la escena de allá para saber cómo se mueven, para saber e informarme también sobre las políticas actuales y las necesidades de los grupos, de cómo se están moviendo, lo que están viviendo, sin necesidad de explicaciones, apenas para poder y tener conversaciones más alineadas con las necesidades de mi microcomunidad venezolana en Kiki. También es muy importante saber que Ballroom es de personas migrantes, también estar atentos a esas movimentaciones, a personas que están aquí que quizás van a volver a Venezuela y ahora saben que hay una escena en Venezuela, también pedirles esa recepción de la gente que vive acá en Chile y luego va a volver a Venezuela y que tengan esa quizá ese puente inmediato con las personas, con la cultura, también a los otros territorios, saber que siempre podemos tener criterios y opiniones distintas a nivel político, a nivel global, a nivel personal, pero también respetar mucho la vivencia ajena, política, territorial de algunos lugares y escuchando a las personas que lo viven, escuchando a las personas que están ahí y las personas que atraviesan de diferentes maneras, tal como en Ballroom, como las Exacto. personas trans hablando de lo trans, las personas negras hablando de lo trans y las venezolanas hablando sobre lo que pasa en Venezuela. Y a los demás nos toca escuchar, educar, apoyar y aquí Tal estamos. cual. Así que cualquier Qué cosa, mejor ejemplo. así que cualquier cosa con necesidad de Ballroom o educación en lo que se pueda hacer útil para Ballroom Venezuela y para otras localidades que están aquí, es solo un DM y coordinamos algo similar en su localidad. Habiendo tiempo y disposición, estamos. Muchas gracias, Bau Caracas, y a todas las personas que se quedaron. Bueno, para mi comunidad que está aquí en Caracas, quiero rescatar eso también. Ballroom es un espacio de resistencia, de política, no de protesta negativa, sino de celebración, de ceremonia. Me gusta mucho esa palabra que dijiste, o sea, nunca la voy a olvidar, ceremonia. Y en ese contexto, nuestro Kiki va adelante la semana que viene, pase lo que pase, así tengamos que encontrarnos en una plaza. Realmente no es necesario el tanto bling bling de un espacio, de un lugar, de algo, simplemente estar juntos y celebrarnos. Realmente son tiempos difíciles, tiempos de mucha incertidumbre y qué mejor que estar juntos y celebrarnos, como nadie nos va a permitir, pues. Y nada, muchas gracias de verdad a todos, Caracas, distintas escenas de Venezuela, Latam completa, muchas gracias. Y gracias a ti, padre, nuevamente. Muy agradecido por todo esto. Ya saben, en los próximos días vamos a estar viendo cómo, en qué cuenta lo subimos y todo esto, en mi perfil y en el perfil del bloque Alway Caracas, que son todas las cuentas que están en colaboración con el post en Instagram. Se va a hacer llegar la información por las historias, para que siempre que lo quieran repetir lo puedan ver. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Cuídense. Feliz noche. Bye. Oh, 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 hey, K-Fat bitch, no shade. Buenas noches. Luchi, me avisas cuando dejes de grabar y nada,